llegó a la rectoría el señor Franklin Almeida, que era dirigente o es dirigente del PLD. Y sí, murió Franklin Almeida. Entonces, cuando él llegó, él dispuso algo. La UAS tiene una finca que se llama Engombe. Entonces, los productos de esa finca, leche, queso, berenjena, tomate, una diversidad, se vendían a unos empleados de la universidad y en ciertos mercados. Y entonces dispuso, no, esos productos van para el comedor de la universidad. Y cuando Franklin Almeida llegó allí, óigame, los estudiantes podían comer queso, todos los productos de la universidad. Y había algo en especial, un pollo lo picaban en 4 y a cada estudiante le ponían un cuarto de pollo junto a los alimentos. Y se acabó el ocrio de arenque. Eso lo hizo Franklin Almeida. Entonces, fue una política de él poner a los estudiantes a comer bueno. Entonces, usted se pregunta, ¿cuántos profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo son autores de los libros que ellos enseñan? Eso es vergonzoso, que yo siendo maestro tenga que enseñar un libro de otra gente y a veces son extranjeros, ni siquiera son dominicanos. ¿O es que acaso no hay capacidad en los maestros de la universidad para escribir libros, folletos? Déjenme explicarle algo para que usted vea. Y usted me va a coincidir 100% con lo que le voy a decir. Usted fue a la escuela pública y el maestro le decía a usted, analicen este poema de fulano de tal, o analicen el cuento de fulano de tal, o la novela tal. Pero ¿saben qué resulta? Que el maestro nunca escribió un poema, el maestro nunca escribió un cuento ni una novela. ¿Y cómo puede un maestro decirle a usted que analice una situación cuando él no es experto en esa materia? Lo que usted diga, el maestro tiene que aceptar lo que está bien o mal, para que vean lo que me estoy refiriendo. ¿Sabían ustedes que en el español, al escribir, utilizamos 3 tipos de rayas? Usted se quedará sorprendido. ¿Y cómo que utilizamos 3 tipos de rayas? ¿Está usted diciendo que yo estoy loco? Sí, utilizan 3 tipos de rayas que tienen uso, tienen uso en lo que es la escritura normal. La primera, imagínese una palabra que usted va a decir, antidemocrático. Usted la puede pegar las dos, pero usted puede utilizar una rayita pequeñita y decir anti-rayita democrático. Eso existe. Es la raya más pequeña que se utiliza en la literatura. Después aparece otra raya que es el doble de tamaño de esa. Es la que utilizamos en los incisos. Por ejemplo, cuando usted dice, la casa de Rosa, pone una rayita, la esposa de don Julián, pone una rayita y una coma, es la mejor del barrio. Esa rayita se llama inciso y es del doble de tamaño de aquella que se utiliza para separar una palabrita en dos. Pero hay otra raya, que es la que se utiliza en la narrativa, en los cuentos y en la novela. Cuando usted pone una rayita y comienza el personaje a hablar. Esa raya es el doble de tamaño de la del inciso. ¿Qué maestro le explicó eso a usted en la escuela pública o en la universidad? Ninguno. Y usted se pregunta, ¿por qué? Yo lo voy a decir ahora mismo, ¿por qué? Porque hay esa palabra que le he dicho 2 o 3 veces, incisos, que hay 3 tipos de incisos, pero los maestros no lo conocen. Maestros de literatura, maestros de lengua española, no conocen los incisos. Y son cosas a nivel universal que existen, yo digo, desde que empezó la literatura en español. ¿Cuál es el primer inciso? El primer inciso
es cuando usted dice, por ejemplo, voy a tratar de utilizar el mismo ejemplo para que ustedes vean. La casa de Rosa, coma, la esposa de don Julián, coma, es la mejor del barrio. Eso que está entre coma es un inciso, es decir, algo que usted ha insertado para destacar algo. Hemos dicho que Rosa es la esposa de Julián. Usted podría decir, la casa de Rosa es la mejor del barrio, pero yo le pongo en el medio la esposa de don Julián. Entonces, esa coma es el primer inciso que se utiliza. Después hay otro inciso. Yo diría, Rosa, abro un paréntesis, la esposa de Julián, cierro el paréntesis, coma, es la mejor del barrio. Esos dos paréntesis es otro tipo de inciso. Y el último inciso que existe, entonces usted quita, novedad, la coma y quita los paréntesis y entonces coloca rayita. Rosa, rayita, la esposa de Julián, rayita, coma, es la mejor del barrio. Los maestros parecen no saber eso y por eso yo le decía a usted ahorita de que Juan Bosch, Gabriel García Márquez y todos esos grandes escritores se equivocaron en la narrativa porque al parecer desconocían lo que son los incisos. Por ejemplo, usted puede chequear un libro, como esto está grabado, usted puede devolver el video y compararlo, que le voy a decir una cosa. Coja cualquier libro de Gabriel García Márquez, Juan Bosch, el que usted quiera, donde hable un personaje con la rayita. Y usted verá que lo que dice el personaje, cuando termina en la segunda raya, esa raya se le pega al narrador en tercera persona. Y usted se pregunta, en la literatura, ¿acaso tiene el narrador raya? No, el narrador nunca lleva raya. Entonces, ¿por qué esos grandes escritores le pegan la raya al narrador? Porque ellos no sabían, esos escritores, lo que son los incisos. Si lo utilizaron mal, es porque desconocen. No saben de eso. Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Juan Bosch no sabían lo que eran los incisos. Lo digo yo y lo podemos comprobar en la literatura. No es que no escribieran bien, escribían fabuloso y tenían una mente pensante prodigiosa. Pero en cuanto a la técnica narrativa, se equivocaron, lo digo yo y lo podemos demostrar, y eso está en el diálogo en la narrativa. Ustedes se preguntan, siguiendo ahí mismo, ¿acaso hay en el mundo una persona que al comenzar a hablar, hable en minúscula? No. Todo el que comienza a hablar, habla en mayúscula. Ahí viene la pregunta. ¿Por qué después de la segunda raya, esos grandes escritores ponen el narrador a hablar en minúscula? Óigame, yo no entiendo esto. Me dirá usted que leyó un parrafito que hay en el internet. Oh, no, fue que la Real Academia de la Lengua dijo que después de la segunda raya, si hay un verbo en pasado, se escribe en minúscula. Errado todo. Si eso lo dijo realmente un miembro de la Real Academia de la Lengua Española, está equivocado. Porque entonces esos miembros de la Real Academia de la Lengua Española no supieron analizar el contexto de la participación activa del personaje en el escenario. Yo sé que usted no es cineasta y que posiblemente que no sea escritor y que se confundirá con esto que acabo de decir. Participación de un personaje en un escenario. Sí, eso he dicho. Porque usted no puede decir que si yo voy a decir un verbo en pasado, que yo tengo que comenzar a hablar o a escribir en minúscula. ¿Por qué? Que el personaje está comenzando a hablar. Entonces eso es una teoría que es un disparate. El ser humano en la literatura, óigame, ese narrador, no se me ofendan los religiosos, por favor, por lo que voy a decir, pero ese narrador en tercera persona, óigame,
hay que situarlo, como yo he dicho en unos escritos, como si fuera un Dios. Porque ese personaje es el que sabe lo que va a decir, lo que van a decir los personajes, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, para qué lo van a hacer y todo. El narrador en tercera persona. Entonces, ¿cómo me puede alguien decir que esa persona puede comenzar a hablar en minúscula? Eso es grave, señores. Entonces, ¿qué resulta? Que siguiendo con la responsabilidad de por qué la universidad hay que transformarla por estas cosas. Porque tenemos maestros que están enseñando cosas que no saben. Usted se pregunta, ¿cuáles son los estudios profundos, políticos, económicos, sociales, que ha hecho la universidad que hoy día se conozcan a nivel de República Dominicana o el mundo? ¿Dónde están los estudios económicos del país? ¿Dónde están los estudios políticos? ¿Por qué los estudiantes se gradúan de la universidad? Y usted le pregunta, dime 5 cosas importantes del gobierno del profesor Juan Bosch. Dime 5 cosas importantes del gobierno de Balaguer, o de Salvador Jorge Blanco, o del actual presidente. Y no saben, porque no saben interpretar, no saben analizar, y no conocen las historias. El profesor Euclides Gutiérrez Félix, un excelente maestro de historia, enseñaba a la gente a pensar. Eso hace falta en la universidad. Hay otras personas que son profesores de la universidad que están en YouTube, que son también excelentes. La universidad debería de transformarse y crear maestros de verdad, por Dios. ¿Por qué que no podemos enviar un profesional a la calle que vaya a un tribunal a pasar vergüenza? ¿Usted sabe cuántos abogados hay? Y con esto, con el doctor Roberto Rosario, el abogado de Bonao, excelente persona. Muchas veces, en varias ocasiones hemos hablado sobre eso, de que los abogados, con experiencia jurídica, no saben instrumentar los expedientes. Y se debe, ¿sabe a qué? A que posiblemente nunca hayan leído un librito que lo escribió un jurista francés llamado ¿Cómo se ganan los juicios? Eso es un libro pequeñito. Y él pone énfasis en que el abogado que no sabe instrumentar un expediente, que deje eso. Entonces usted se pregunta, ¿cómo puede la universidad tirar a la calle un abogado que vaya a un estrado a pasar vergüenza? Que a veces ni saben presentar sus generales cuando van en los primeros días a un estrado. Usted se pregunta, ¿por qué los libros de las escuelas públicas tienen que ser hechos por extranjeros? Carajo, pero es una vergüenza grande para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la primaria de América, la primera de América, que permita que en República Dominicana extranjeros estén haciendo los libros, por lo cuales tienen que educarse los niños y la juventud de nuestro país. ¿En qué está la universidad? Entonces, se habla de que a la universidad siempre le falta dinero. Se habla de que en la universidad hay vagabundos que hacen cosas feas, estudiantes, profesores y empleados, pero nunca se habla de la calidad del maestro. ¿Acaso no debería de evaluarse las cátedras que imparte cada maestro en la universidad? ¿Por qué todavía hoy día tenemos maestros que utilizan el mismo cuestionario de hace 10 y 15 años atrás? ¿Por qué se siguen utilizando textos que a medida que pasen los tiempos se van saliendo del contenido real que el estudiante debe saber? Porque, por ejemplo, si usted le va a hablar ahora mismo a los estudiantes sobre la historia de los pueblos árabes, oiga, usted no puede dar esa cátedra con un libro que se escribió en el año 80. ¿Por qué? Porque han ocurrido capítulos de la historia en los pueblos árabes, oiga, tan importante y significativo, que usted no puede dejar de hablarle de eso a los estudiantes. Por ejemplo, le dirán, oye, ¿por qué supuestamente mataron a Saddam Hussein, mataron a Osama Bin Laden, mataron a Gaddafi? Ah, porque eran terroristas.
Señores, si usted no ha estudiado sobre eso, sobre la realidad de esos acontecimientos, y usted está dando un libro viejo en la universidad, usted nunca le va a hablar a la gente de esos ajusticiamientos. Entonces se quedará posiblemente hasta que llegó al gobierno el gran líder de la humanidad que revolucionó en gran parte la vida de los pueblos árabes, Khomeini. Se quedará hasta ahí. Porque eso fue en día pasado, 1990, que tuvieron esos movimientos, cuando estaba todavía ahí en Inglaterra, Margaret Thatcher o Teacher, como dicen algunos. Entonces la universidad tiene que revolucionarse en todos los sentidos. Bien. Ya aquí comienzas a escribir, comienzas a elaborar, a perfilarse como escritor. ¿Cuál fue su primer libro? Mira, antes de yo llegar a Estados Unidos, ya yo había publicado varios libros. Había publicado Cuentos de Pirinco, había publicado, que fue el primer libro que yo publiqué. Publiqué también un libro de poemas, Mis elegías y controversias. Después surgieron Cuentos y lágrimas, Cuento de un soñador, Espantapájaro, El valor de las relaciones públicas. Esos libros los publiqué en República Dominicana. Ya cuando yo llego aquí a República Dominicana, a Estados Unidos, discúlpame, entonces ya por tener más tiempo para la literatura, y un paréntesis, usted dirá, ¿y por qué más tiempo? Sí, porque en República Dominicana yo era demasiado activo. En tiempo, es decir, en un solo tiempo, escuchen esto. Director del periódico La Campana, el primer periódico gratis de la República Dominicana, fundado el 15 de octubre del año 1992. Dirigía un programa de televisión en Bonao y en Santiago. Dirigía el Círculo Literario Libro Abierto. Trabajaba arduamente como vocero con muchísimos problemas en el Comité Pro Desarrollo del Barrio Prosperidad. Era el presidente del comité de la zona norte B de Bonao, que incluía todas las organizaciones que había en el centro de la ciudad, incluyendo iglesias, partidos políticos, asociaciones de comerciantes, todo el mundo. Yo era presidente de todas esas cosas. Además de eso, de la familia y la unión de escritores también. Oye, entonces, esa cosa, yo salía a veces de mi casa, como sabe mi esposa, yo salía de mi casa a veces a las 8 de la mañana y llegaba a las 12 de la noche, trabajando con los grupos, trabajando con las comunidades, sin buscar un centavo de beneficio para nada. Entonces, cuando yo llego a Estados Unidos, que nada más tengo que trabajar, ir a un trabajo y venir allí, pues me sentía prácticamente como un vago. Entonces, por eso tenía mucho tiempo para escribir. Entonces, aquí en Estados Unidos es cuando yo realmente ya cojo el ejercicio literario en serio. De ahí entonces que comienzo a escribir, y hay más de 40 libros que he escrito en este país. Ahora, empezando primero con El Camino al Revés. ¿Qué significó ese libro para usted? Mira, Camino al Revés es una colección de cuentos que, al igual que otro, trata problemáticas sociales. Entonces, en la misma portada del libro nosotros vemos el contraste. Al fondo está el progreso, los grandes edificios, la carretera bien asfaltada. Entonces, más hacia adelante vemos lo que es la pobreza. Entonces, Camino al Revés no es más que una crítica social, porque aunque decimos que la macroeconomía de los pueblos está en aumento, entonces esa microeconomía de la gente pobre va en deterioro. Cada día en cada país tenemos más gentes pobres, tenemos más deterioro en el sistema de salud. No es que quizás no haya más hospitales, el sistema de salud es pésimo. La gente tiene problemas con las consultas médicas, los medicamentos, hay un deterioro. La situación, por ejemplo, de la gente en los barrios, en los campos, te das cuenta que se paralizan, por ejemplo, campañas para matarle parásitos a los niños, a los jóvenes. Te das cuenta, por ejemplo, que la gente vive encerrado en una contaminación constante, los vehículos, las empresas. Entonces, los gobiernos no tienen una política que responda a esas necesidades del pueblo. Y por eso es el título de ese libro, que se llama Camino al Revés. Vamos a seguir al próximo.
Cintura de serpiente. Cintura de serpiente es un cuento muy bonito, o son cuentos muy bonitos. Ese específicamente, Cintura de serpiente, es un consejo que le da una persona adulta a un joven, donde le dice, mira, ten en cuenta, porque muchas mujeres tienen, por ejemplo, glúteos muy provocativos, se maquillan bien, pero tú no sabes lo que hay en el alma de esa persona. Y hay muchas mujeres que tú las ves falsas en la calle, no falsas en el sentido únicamente de que son plásticas, como dice Paco Gálvez en una de sus canciones, sino porque tú la ves en la calle y andan bien vestidas, pero el niño que dejaron en la casa, a las 3 de la tarde el niño no se ha peinado, no se ha lavado la cara. La cama todavía está con la sábana no puesta. A veces, aquí mismo en la ciudad de Loren, tú ves en el supermercado muchachas jóvenes. Ay, pero doña, qué vergüenza. Cuando yo veo a esa muchacha en pijama en el supermercado. Eso no se ve en República Dominicana. En República Dominicana, déjeme decirle, y usted, doña, sabe lo que estoy hablando, y usted, caballero, cuando una muchacha sale al frente de su casa a las 9 o las 10 de la mañana, ya se ha peinado y trata de lucir bien. Aquí usted ve a las mujeres que yo no sé qué les pasa. Entonces, ese libro, Cintura de serpiente, pues va en esa vertiente de decir algunas cosas. Cuentos de un soñador. Cuentos de un soñador, ese fue mi tercer libro. Sí, mira, resulta ser que el título es un cuento que ese libro tiene muchos cuentos de la realidad social y política, pero hay una periodista dominicana que falleció de Bonao, llamada Ana María González. Un saludo para sus familiares, para Tanya y los demás. Ella dijo una vez en el colegio de periodistas, los escritores de Bonao van a morir tuberculosis, porque lo que escriben no tiene ese impacto en la sociedad. Además, no hay un solo político ni una empresa que lo patrocine. Y publicar 1000 libros, eso la gente lo puede consumir en un pueblo. Pero si tú tienes cierto arrastre social que te permita llegar a un médico, a un ingeniero, a un abogado y decirle, mira, cómprame este libro, porque tú eres amigo de ellos. Porque si tú colocas el libro en las estanterías de la librería, no se van a vender. No te vas a comer una menta con ese libro. Entonces, de ahí es que yo digo, déjame yo escribir este libro para entonces contrarrestar a Ana María González. Entonces le pongo ese libro que se llama Cuentos de un soñador, porque yo siempre he creído que de la literatura, si los gobiernos hicieran algo, todos los pueblos estuvieran llenos de intelectuales para orgullo del país. Mira, el cuento de fenómeno es algo importante. Hay gente que no cree que en la naturaleza pueden ocurrir cosas difíciles. Por ejemplo, nosotros estamos ahora mismo conversando aquí y de pronto nos llega un pensamiento, va a sonar el teléfono porque va a llamar fulano de tal o llega fulano de tal. Y al ratito eso ocurre. Yo no diría no sabría cómo llamarle a eso, pero eso ocurre. Que a veces tú estás en tu casa y llega una gente. Entonces ese libro, Cuento del Fenómeno, aunque es una colección de cuentos, tiene un episodio donde hay un muchacho que está enfrente de la casa con otro, el cielo se nubla, ¿verdad? Y los otros se van a refugiarse, ¿verdad?, a una parte de la casa, pero a él no le dio tiempo. Y cuando comienza ya va a comenzar a llover, él mira las nubes, entonces ve en las nubes que hay como un pueblo, y él lo está viendo ese barrio que es como real. Entonces esa nube lo absorbe, y cuando lo absorbe, eso ocurre en República Dominicana, lo va y lo deja caer, o él llega a estar consciente en San Pedro de Macorís. Y entonces el muchacho después le ocurre eso y sigue transportándose a otro lugar hasta que llega a Rusia. Entonces llega a Rusia precisamente cuando hay una nevada y un frío increíble. Entonces él está en suéter, en polo shirt. Entonces cuando llega allí hay un ruso que le está diciendo cosas.
Pero imagínate tú, un cibaeño sin saber ruso. Entonces lo lleva allí a una cafetería y el ruso dice, hay alguien que hable como los latinoamericanos. Y apareció uno. Entonces ahí él cuenta su historia, no le creen. Entonces él hace, llamen a mi pueblo, miren a mi mamá que no sabe de esto. Entonces cuando llaman se dan cuenta de que es real. Entonces ahora la prensa nacional e internacional está interesada en ver si el fenómeno va a ocurrir. Y en el día que va a llover hay prensa de muchísimos lugares y él está en medio de la calle. Y comienza la nube a posicionarse para llevárselo. Entonces, si ustedes quieren saber lo que ocurrió, lean el libro. Mira, ese libro es un libro importante, El maleficio del espantapájaro. Es importante ese libro. Primeramente contiene 5 historias. Las 5 historias son de espantapájaros, pero tiene algo especial que muy pocos escritores a nivel mundial lo utilizan. Y es que con el párrafo que inicia cada cuento, con ese mismo párrafo termina. Entonces, para tú lograr eso en literatura, eso no es fácil, déjeme decirle. Ese libro tiene esa especialidad. Son libros muy buenos, tratan de cosas, digamos así, místicas, pero es muy importante ese libro. El libro es un libro que a mí me surgió con un criterio de convertir un libro de cuentos en una novela oculta. Ese libro tiene como 17 cuentos más o menos, pero todos son una secuencia que fácilmente si tú le quitas los títulos, ¿verdad?, y unes los textos, podría pasar como una novela. Por eso tú ves que en el pergamino dice cuento casi novela o cuento en secuencia. Dice por ahí. Y eso es un libro que trata sobre lo que ocurre en República Dominicana y en cualquier país del mundo, incluyendo Estados Unidos, donde estamos. ¿Qué ocurre? Que si tú miras, por ejemplo, estamos en Estados Unidos, si buscamos el comportamiento, digámosle, político en cuanto al criterio de lo que es la nación, podrá ver que esos grandes luchadores, Joe Washington, Benjamin Franklin, Joe Washington, esa gente que le acompañaron, Lincoln, tenían a veces diferencia de criterios en algo, pero no como país. Pretendían un solo objetivo. Entonces, cuando esa gente llegan, por ejemplo, crean una nación, aparte de la guerra que tuvimos, entonces crean una nación fuerte con ciertos principios, y a medida que pasan los tiempos, llegan entonces los políticos vagabundos y comienzan a hacer cosas malas, darle muchos beneficios irregulares a empresas para ellos beneficiarse de manera personal. América Latina sabe bien de eso. República Dominicana sabe lo que pasó. Uno de los escándalos más grandes es la mina de oro de Maimón. 97 pesos para los extranjeros y 3 pesos para los dominicanos, siendo el oro y la tierra de nosotros. Oiga, la gente que hicieron eso deberían todos de estar afusilados. Sí, mira, otro libro. Que la portada me pareció muy pintoresca. Carabela Preñada. Sí, mira, ese libro, déjame decirte, me dio dolores de cabeza. Porque también es una secuencia de cuentos. Y yo decía, ¿cómo puedo yo lograr que una calavera quede preñada? Porque sabemos que no tiene vientre, sabemos que no tiene vagina, ¿no, verdad? Sabemos que no tiene, por ejemplo, ¿cómo digo?, seno para amamantar a una criatura. ¿Quién la puede preñar? Porque tampoco los varones, los esqueletos, no tienen pene para embarazarla. Entonces ahí viene esa cuestión. Entonces ahí se juega una psicología muy profunda en Dios. Dios juega un papel sumamente enorme para ese embarazo que no es creado por Dios.
Es lo importante. Entonces resulta ser que aunque esa literatura nace en la ficción, yo la llevo a materializarse entonces en San Juan de la Maguana, en República Dominicana. Y entonces ahí el hecho ocurre antes de la llegada al poder de Rafael Leónidas Trujillo, pero el fenómeno continúa hasta el día de hoy. Importantísimo. Ladridos de tiburones tiene también esas conjugaciones de cuentos que tiene que ver con lo político y el comportamiento social. A veces decimos, este país está malo, nadie lo arregla. Eso es falso. No, Haití, aparte de algunos pueblos del África que tienen situación difícil, pero en América, ahora mismo el pueblo más difícil que hay es Haití. Nadie sabe cómo se va a controlar la violencia, la economía, ni hablar, la salud, la educación. Es un pueblo que está en caos. Pero ¿sabe qué? La situación de Haití sí se mejora. Lo que ha habido falta es responsabilidad en la comunidad internacional para resolver los problemas de Haití, porque sí se pueden resolver. Mira, señores, atención a ese libro cuando salga. ¿No ha salido todavía? No, ese viene para los récord Guinness. Y la mayoría de eso que hemos hablado. Pero nadie sabe lo que se oculta detrás de ello. Y es precisamente lo que ese libro desenmascara. Mira, vemos en la televisión y en la radio, en muchos radios, las divas. ¿Qué son las divas? Vamos a verlo desde el punto real de la existencia de las divas. Una diva es una mujer que trata de vestir de manera impecable, ¿no verdad? Buenas uñas, cabello, bien. Es una figura de modelaje. Pero eso no significa que la diva sea la muchacha que está en su casa y todos los días cuida su piel, su cabello, su uña, su cepillado, su cosa, para lucir bonita. Esa no es una diva. La diferencia entre esa muchacha, que no importa que sea de un barrio pobre, de una clase empresarial o que sea millonaria, ellas se maquilla y viste para lucir bien. Ahora bien, la diva tiene una diferencia, que se viste para que los hombres ahora la pretendan. Eso es así, señores. La diva, el que se casa con una diva, debe de estar seguro que se casa con una mujer que no es de él en cualquier momento, sino que está en los brazos de otro o en la cama de otro. Entonces ese libro, Las Divas, por eso tiene un subtítulo muy importante. La diva es eso. Es una señora que trata de tener poder en la sociedad, influyendo en los hombres. ¿Sabe para qué? Para conseguir objetivos. La diva sueña con ser millonaria. A las divas no le importa destruir hogares. La diva quiere puestos de mando en las empresas, que se lo facilite el señor con que ella se acuesta. Entonces, por eso usted ve que los medios de comunicación, hay unas mujeres que se llaman divas, que cuando usted dice, déjame ver el mundo en que esa mujer se mueve, y la mayoría de ellas, ¿sabe qué? Búsquela. Los matrimonios son un desastre y tienen hijos, y a veces los niños tienen diferentes padres. Eso yo le llamo, o se le llama en esa literatura, sencillamente prostitutas de cuello blanco. Lengua de fuego. Sí, Lengua de fuego. Usted es fuego ahí. Sí, Lengua de fuego, eso es un libro que precisamente trata también sobre cosas que ocurren en la sociedad, que a mucha gente le parecen atrevidas, pero que cuando se dicen, ¿verdad?, tienen un objetivo. Eso se trata en ese libro. Vamos
Ah, mire, ese fue uno de los primeros. Que Sí, usted el primer libro que yo escribí fue ese, Cuentos de Piringo. Debo decirte que esa portada es nueva. ¿Por qué esa portada es nueva? En la primera portada aparecía el rostro mío, por ser mi primer cuento. Y como Bonao no me había asumido como escritor, la gente tenía que saber quién era yo. Ahora, ese libro es diferente en el original, no en historia. La historia es la misma. Lo que sí ese libro tiene es que se ha aplicado en cada texto la técnica más moderna en asuntos narrativos que hay a nivel mundial. Ese libro es una excelencia para las personas que quieren disfrutar una buena historia y que al leerlo puedan aprender algo de la técnica narrativa. ¿De dónde viene ese nombre? Piringo. Piringo, mira. ¿Hay algún personaje de donde usted nació? Sí, Piringo Me imaginaba eso. Sí, porque- Piringo soy yo. Ah, usted. Sí. No, lo que resulta es, mira, en el barrio... ¿Por qué ustedes le pusieron ese nombre? Mira qué cosa más pintoresca, si se quiere. Había una viejita, doña Caridad, vivía en la calle Mauricio Báez, esquina Padre Villini, cerquitita de mi casa. Entonces ella me decía Pilingo. Y yo nunca supe por qué. Pero resulta ser que hay una familia, Navarro, Rubio Navarro, que también vive en la Padre Villini, que todos en esa casa ahora me decían Piringo. Todavía quedan muchos vivos de esa familia y yo nunca supe por qué me decían así. Entonces, al ser un caso tan especial que nada más miembros de dos familias me dijeran así, cosas que ninguno de mis hermanos ni más nadie me decía, yo decidí entonces, culturalmente hablando, no dejar que ese nombre se perdiera en lo que es mi vida. Ok. Usted habló mucho de esto. Porque yo veo que usted tiene como dos. ¿Son parte 1, parte 2? ¿O es la secuencia? ¿Cómo es? No, mira, hay varios libros de espantapájaros. Si yo una vez era amante... El espantapájaro no es común en República Dominicana, en los plantíos, ¿o es común? No, ya no. Pero anteriormente yo tenía una obsesión con los espantapájaros. ¿Por qué? Donde a mí me decían, no, asunto cultural. A mí, por ejemplo, me decían, hay un espantapájaro en tal sitio. Y yo cogía mi cámara a fotografiar mi espantapájaro. Y tenía una buena colección de fotos de espantapájaros. Entonces, resulta que una vez yo iba camino hacia Santo Domingo y por ahí, llegando a San Cristóbal, Dios mío, después de Piedra Blanca, ahí me encontré que vi un espantapájaro en un sembradío de orégano. Y el espantapájaro al principio me confundió. Yo me quedé mirándolo a ver si era verdad que era un espantapájaro. Al ver que no se movía, después dije, bueno, cuando regrese voy a tomar en cuenta a ver si es un espantapájaro de verdad. Cuando regresaba de Santo Domingo me di cuenta que era un espantapájaro. Entonces, al otro día decidí coger para allá a hacerle fotografía a ese espantapájaro, que también le dicen monigote en algunos sitios, peleles y así. Entonces, cuando yo le pedí permiso, cuando yo entré a la finca, me encontré con una realidad tan pobre que me llamó mucho la atención. Un señor que vivía solo en una casita de una sola habitación, y tú veías colgando 2 camisas, veías las 3 piedras de un fogón, un gato durmiendo al lado, y así. Entonces, cuando yo me acerqué a la casa, el señor iba a salir de la casa. Y cuando empecé a hablar con él, hablamos de alguna cosa, y él me decía sobre sus cosas económicas. Entonces yo le pedí permiso para ir a fotografiar ese espantapájaro. Y cuando me le acerqué al espantapájaro, me di cuenta que aunque tenía una cabeza con cabello, con una peluca, era una bola blanca, como de hielo seco. Y entonces el espantapájaro, porque era más alto que yo, eso me dio como un terror. Es decir, me provocó esa cuestión así. Entonces yo decidí entonces hacer esa colección de cuentos que es muy variada. Aquí podemos ver otro más. Mira, el secreto del espantapájaro es algo importante. Le preguntamos culturalmente a la persona, ¿cómo nace un espantapájaro?
La gente dice, no, yo hago un muñeco y lo pongo allí para que no vayan, por ejemplo, al maíz, a comerse el maíz. Entonces yo digo, déjame crear una historia para niños. Eso es un libro para niños, donde yo digo que el espantapájaro realmente puede tener vida, un espantapájaro. Si la persona construye ese espantapájaro en un día específico, lo coloca al lado de un canal y no lo hace con el propósito de espantar a los pájaros. Entonces, una historia muy linda, y eso es un cuento prácticamente, o no un cuento, es una novela, déjame decirte, para niños. Es una novela muy corta para niños, bien bonita, donde el niño se encariña con el espantapájaro, y a través del espantapájaro, mira esto, a través del espantapájaro el lector puede adquirir conocimientos grandes sobre algo que llama la atención y que muchas personas no prestan en cuenta. Venecia, en Italia. De allí tenemos características en los canales, ¿no? En los cuales está situada la ciudad, y tenemos las góndolas, donde también es un elemento cultural que la gente pues reciba un paseo ahí. Entonces, ese elemento de la góndola, muy poca gente sabe realmente lo que es una góndola y los elementos que la componen. Entonces, ahí el espantapájaro juega un papel importante, porque en un momento él se siente bailando una canción, y entonces se cree que se transporta, digámoslo así, a Venecia a disfrutar alguna de esas cosas por allá. Es un libro cultural muy, muy importante, muy bonito. Muy peculiar que vi de los documentos que me envió, que son juegos de mesa. Uh-huh. ¿De dónde le nace eso a usted? Digo, en no soy tan viejo, no soy tan adulto, pero sí había algo como que había que utilizar la creatividad. Ahora todo está hecho, está hecho en una tableta, en un iPad. Los niños viven eternamente esclavizados a un monitor. Nosotros teníamos que inventar un guante para la pelota con una caja de jugo rica, de esas que había. A veces con la cervecita morena. Exacto. Entonces, aquí veo que usted nos muestra un juego de mesa parecido como al que nosotros utilizábamos. ¿Cómo era que se llamaba? Que tenía dos diferentes, que tenía 4 también. No sé, quizás podría ser algo de Pachisi, algo así. El parché, pero el otro, que tenía dados. Había uno que era Pachisi, le decía, por lo menos donde en mi alrededor le decíamos Pachisi. ¿Qué tiene este de peculiar? Que tiene 4 esquinas, rojo, azul, verde y marrón. Mira, precisamente si tú lees el nombre de ese juego, se llama precisamente 4 esquinas. Mira, antes de decirte algo de eso, déjame decirte, decir algo con relación a la introducción que tú decías. La gente cree que todo está hecho. Y decimos que este juego no es más que la experiencia, ¿no?, de una vivencia que yo tuve con algún otro juego. Es decir, que ese juego, quizá en la forma de yo jugarlo, me inspiró para después con el futuro mi cerebro generara ideas y entonces crear algo. Hay muchos, por ejemplo, yo te digo a ti, yo tengo juegos que son inventados con 3 dados. Oye, que tú nada más utilizas 3 dados para jugarlo. Ahora, ¿qué resulta? Que para tú crear eso es donde tú tienes que quemar células. Porque toma 3 dados, invéntate un juego con 3 dados. Y tú sabes las reglas que tú tienes que hacer para tú crear una regla que sea universal, que los chinos, los árabes, los rusos, los americanos, los españoles la entiendan. Entonces, eso así. Entonces, ese juego que estás ahí tiene 4 lados. ¿Por qué? Porque es para jugarse en 4 personas. Ese juego se juega con un dado y cada jugador tiene 4 piezas. Tiene algo especial, digámosles así, en términos sencillos. Hay, por ejemplo, una reina, que no se llama reina, en este caso se llama la patrona, tiene un general y tiene 2 piezas más que tú puedes decir policía. Ahora, la reina, por ejemplo, se mueve en el tablero completo, pero según los dados que diga, según los números del dado. El general se mueve únicamente la reina y el general se mueven nada más de manera recta, no pueden doblar para ningún sitio, recta. Ahora, el general
puede situarse en la misma casilla de la reina, pero la reina o la patrona no puede colocarse donde está el general, porque si se coloca en ese sitio, mata el general. Entonces, las otras dos piezas, también los policías pueden hacer lo mismo, colocarse en el general o en la reina, pero si el general o la reina se colocan donde están ellos, la matan, aunque sean de su mismo equipo. Ahora bien, los policías tienen la ventaja que pueden doblar a la derecha o a la izquierda. Entonces, el asunto es que la reina debe de llegar al punto final y devolverse al punto de inicio. Es un juego que tiene una regla fácil y cuando se juega es súper divertido. Okay. Es un juego que... ¿Hacia dónde usted dirige estos juegos de mesa? ¿Jóvenes, niños o adultos? ¿O está ligado entre joven y adulto? Mira, generalmente tú sabes que ya los niños, por ejemplo, que tienen 10, 12 años, son de una mente grande. Una de las cosas que yo utilizo en mi juego es que en ningún juego se utiliza la palabra matar. No se utiliza la palabra matar. Yo utilizo un término que se asemeja a salir del tablero. Porque, por ejemplo, digámoslo en términos comunes. Utiliza el nuevo ahora que llaman desvincular. No, porque eso es sacar definitivamente. Sí. Yo lo que utilizo es una estrategia que, por ejemplo, si esta botella es una pieza y, por ejemplo, una de las tuyas cae donde ella está, diría, oh, la maté. Entonces esa pieza sale del tablero, pero puede otra vez entrar. En todos mis juegos yo utilizo eso, porque una de las cosas que yo hago en la literatura infantil y en las cosas que hago es que no utilizo palabras agresivas en los términos de los niños. Entonces ese juego, por ejemplo, como tú ves, ahí hay que conquistar una corona. Se empieza abajo. Todo el mundo va en el mismo lugar. Cada jugador tiene una sola pieza. Cuando tú lo tiras, según lo que te diga el dado, tú te vas moviendo. Y si cae en una de las flechas que tú ves que te dice muévete patacito, tienes que moverte. Siempre hay que seguir la dirección de la flecha en ese juego. Siempre. Todos esos juegos están debidamente registrados y así no han salido al mercado porque precisamente estamos en proceso en la Asociación Dominicana de Inventores, que recientemente fui escogido como presidente. Y la asociación tiene miembros aquí en Estados Unidos, Nueva York, en Miami, Filadelfia, New Jersey, en diferentes pueblos de República Dominicana, aquí en Massachusetts, donde nos encontramos. Entonces estamos precisamente, ya hay un compañero que ya tiene un compromiso con un empresario, ya su juego está en el mercado. Entonces lo que estamos tratando es buscando inversionistas, cotizando esto y así. Y algo importante que la asociación pues tiene equipos para elaborar sus piezas, escáner 3D, escáner de alta resolución, tenemos impresoras 3D, esas cosas. Y una de las cosas que tratamos con los compañeros es de que traten de tener piezas originales. Por ejemplo, los juegos míos tienen piezas originales e inventadas por mí. Tacticonos. Esa palabra es nueva en la literatura universal. Mira, bueno, es una parte de una que se conoce como táctico. Exactamente, porque se utiliza la técnica, se utiliza, sí, hay que ser táctico en eso. Entonces, mira, ese juego tiene algo muy especial. Ese juego, a cada jugador se le entrega 25 piezas. Y ese es usted que está como la moneda, esa es la cara suya. Sí, ese es mi rostro, porque en algo, como digo, tú tienes que dejárselo para los bisnietos, para ti. ¿Cómo era mi abuelo? Sí. El abuelito mío, los abuelos míos, yo no conozco una foto de ellos. Entonces, mira, ese juego tiene algo especial. Tú lo haces con 3 dados. Son 3 dados que tienen los mismos números. Okay. Entonces, nada más tienen 4 números, del 1 al 4, esos dados. Entonces, tú tiras el dado. Como son 3 dados, tú tienes la posibilidad de formar unas cantidades de números. Vamos a suponer que sale el 1, 2 y 3. Tú puedes formarlo así mismo, ¿verdad? 1, 123. Pero también
tú puedes colocar el 1 al final y te va a salir 231. Pero si colocas el 2 al final, te va a salir 312. Si colocas el 3 al final, te va a salir otro. Entonces, tú tienes que coger una de esas formaciones y colocar una de tus piezas en el número que vaya. ¿Por qué están de blanco 4, 4, 4, 2, 22 y 1, 1, 1? Sí, porque sí, si tú te das cuenta, son los números que únicamente se repiten en esa forma, que forman trío. Ese es el objetivo. Además que eso ayuda a la persona, porque cuando comenzamos a jugar ese juego, que la familia se entusiasma mucho y allá en Bonao cuando estamos jugando, yo me di cuenta que a la persona a veces se le hacía un poquito difícil lo que le sale un número, específicamente a los niños. Se tenían que buscar, por ejemplo, 321 y tú lo veías que a veces estaban así buscando. Entonces, cuando ellos ven los números, ya tienen la idea más o menos de dónde está la cantidad que buscan. Por eso se diferencian en esos colores. Okay. Este sí está complicado. ¿Cómo se llama este juego? Ese pelotón. Mira, ese fue... yo veo que dice campamento, soy general, soy capitán. Ok, ya, esos son lo que yo veo. Okay. Sí, mira, ese juego es importante. Se juega con un solo dado. Ese fue mi segundo juego que yo inventé. Y es facilísimo de jugar. Aunque se ve complicado, cada color, por ejemplo, hay 2 colores azules, ¿no es verdad? En cada color, por ejemplo, en cada color azul juega un competidor. Pueden tener 4 competidores, pero también puede jugarlo una sola persona si quiere en su casa. O también puedo jugarlo con 2. ¿Por qué? Porque las fichas no salen de su color. La idea es que tú inicies el juego, como ves en la casa, en el centro, y tienes que ir avanzando. Y como tú ves, la ficha de pronto se convierte en capitán. Al pasar de un lugar se convierte en general. Pero también cuando la ficha cae en un dado, te das cuenta que lo envía a regresar al punto de inicio o puede enviarlo al cementerio. La ficha que llegó al cementerio se murió. Entonces, al final de cuentas, el juego termina que puede ser que nadie logre colocar las 3 fichas que necesite colocarlo ya en el cuartel general. Que no, ¿verdad? Puede ser que se gane con una sola ficha ahí. Puede ser que tú no llegues ninguna sola ficha a generar y tú ganes. Todo va a depender de la habilidad que tenga la gente para tirar los dados. Por ese juego, doña Carmen y Fabio, sí, doña Carmen y Fabio Ramón Montes de Oca, 2 personas que mucha gente conoce aquí en Lore, son de las últimas personas que han jugado ese juego. Y Carmen nada más dice, ese jueguito está bueno. Ese juego sí se ha jugado aquí en República Dominicana, aquí en Estados Unidos. Y es un juego bien fácil. Se juega con 3 dados. Cada persona tiene 3 fichas. Y el objetivo es llegar a la zona de la victoria. Tiene reglas súper sencillas. La gente se la aprende de una vez. Cuando se le dice... ¿Todos son contados? No, hay juegos que tienen baraja, otros que tienen ruleta y así. Hay juegos, por ejemplo, que no tienen tableros, sino tienen dados. Y hay juegos, por ejemplo, para los estudiantes. Muchos de los juegos que yo tengo es para la educación. Los niños aprenden a multiplicar, a restar, todas las multiplicaciones matemáticas y aprenden a formar palabras. Por ejemplo, hay un juego que yo tengo que los niños tiran, por ejemplo, vamos a decir, un dado. Y cuando tiran ese dado, entonces el niño tiene que formar una palabra. Pero ahí tiene los instructivos de las palabras que tiene que formar. ¿Cuál es esa palabra? La palabra debe iniciar, por ejemplo, con una letra. Y debe de tener otra letra en el centro y no puede tener más de tantos caracteres, más de tanta letra. Entonces el niño o la persona adulta tiene un tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Porque es un reloj de arena. Entonces, no importa la cantidad de gente que haya en el juego participando, las palabras no pueden repetirse, pero tú tienes que decir tu palabra antes de que termine el reloj de arena, que dura 1 minuto. Es así. Ok. Vamos a ver que es el del que usted está hablando ahora. Mira, ese juego lo jugó una persona que me es familiar porque es la esposa de un hermano mío. Ella trabaja con la educación
de uno de los principales equipos, no voy a decir el nombre porque ella no me ha autorizado, uno de los principales equipos de aquí de Estados Unidos. Ella es la que se encarga de la educación de todos los peloteros, sin importar que sea iniciando o que ya sea de lo más grande que haya en el equipo. Entonces una vez ella fue a la casa de una sobrina mía donde estábamos jugando ese juego y le gustó y me dijo, dame un ejemplar de eso porque yo quiero que todos mis peloteros lo jueguen, por lo entretenido que es ese juego. Aquí yo veo que hay uno que dice, está pensionado, goce la vida. Ahí es donde se acabó el partido. Cuando cada jugador tiene una pieza, entonces tiene un dado, ese dado tiene 8 caras. El objetivo es seguir, tú sales del centro y entonces vas ahí colocando tu pieza según lo que te diga. Pero eso es súper emocionante, ese juego. Vamos a ver otro. Este era el libro que usted me decía anteriormente. Sí, ese libro, Periodismo Instructivo de Redacción, es un libro que está hecho de manera práctica. El que lee, el que compre ese libro aprende a escribir noticias y aprende las técnicas del periodismo. ¿Por qué? Porque es un libro donde tienes ejercicio y te pone a hacer ejercicio. ¿Cómo nace ese libro? Ese libro nació cuando yo impartí mi primer curso de periodismo en la ciudad de Bonao, ya hace muchos años, en el año 93, si mal no recuerdo. Y entonces ese libro, yo hice un manual para ese curso. Muchos de los compañeros que participaron en ese curso hoy día son de los periodistas buenos. Ese libro se dio en 3 oportunidades y creo que casi todos los compañeros que participaron están en los medios de comunicación. Es un libro práctico porque, por ejemplo, o sea que el periodismo tiene alguna pregunta básica de por qué, cómo, cuándo, esto, qué sé cuánto. Entonces a los compañeros se les explica y se les ponen ese ejercicio y cosas. Y tú tienes en el libro que hacer los ejercicios. Y a medida que tú vas haciendo los ejercicios que están ahí para tú completarlos, entonces tú vas aprendiendo la temática y te llega entonces ese libro a lo que son los tiempos modernos, ya de lo que es la comunicación. Aunque yo no trato en eso, la tecnología y esa cosa, sino los cuidados que hay que tener al tú hacer una noticia, oye, para las redes sociales. La noticia del periódico, no es la misma noticia de un canal de televisión. Tienen estructura diferente y hasta palabras diferentes. Por eso te das cuenta que hay muchos periodistas que agarran y se ponen a leer una noticia de un periódico y la gente se da cuenta y dice, pero como que no se ve, porque dice como escuchamos o esto, qué sé yo cuánto, porque no se dan cuenta que el lenguaje es muy, muy distinto. Entonces ese libro para aprender periodismo es una excelencia. Ahora que hablamos de periodismo, hay gente que ha estudiado eso, usted fue a la universidad, y se han abierto algunas ventanas que anteriormente no poseíamos. Y una de las primeras revoluciones fue el libro, con Gutenberg, el papiro, Gutenberg, la televisión, el periódico. Y tenemos que hablar seriamente de la última, que es el rojo, el YouTube. Muchas personas han tomado en la mano esto y han comenzado a hacer pininos en esta parte. Y ya vi una discusión que no la vi, no soy muy atento al periodismo de la isla, pero sí escuché una discusión de quiénes son los reales periodistas o no. Esto que estoy haciendo para mí es empírico. He tenido que ver muchas cosas, pero ¿qué usted considera? ¿Cuál es su visión? Muy buena pregunta. Mira, cuando yo me gradué en el año 92, yo pasé a formar parte del Colegio Dominicano de Periodistas. En muchos países existen asociaciones de periodistas que se comportan como colegios de periodistas. Hay otros lugares donde hay colegios de periodistas. Vámonos al caso de Bonao, que es lo que nos concierne. De Bonao, no, discúlpame, de República Dominicana. En República Dominicana se creó la ley 1091, que es la que desplazó a un colegio de periodistas que existía anteriormente, pero que nunca funcionó, que era de la ley 148. Cuando se crea la ley 1091, era para periodistas egresados de la universidad.
Entonces se abrió un artículo transitorio que duraba 3 meses de vida. Se dijo, escuchen bien, cualquier persona que trabaje para los medios de comunicación, hablando de radio, hablando de periódico, no, hablando de televisión, que demuestre que en el ejercicio periodístico tiene de 3 a 5 años o más viviendo de ese trabajo, entonces se le va a aceptar como periodista, miembro del Colegio Dominicano de Periodistas. Eso abrió la puerta para que muchas personas entraran al Colegio Dominicano de Periodistas sin necesidad de ser licenciado en comunicación, como es, por ejemplo, el caso mío. Ahora, cuando finalizó ese transitorio, ya más nadie debió entrar al Colegio Dominicano de Periodistas si no era egresado de la universidad. ¿Qué sucede? Como bien tú dices, nacen las plataformas digitales. Ahora tenemos la señora que hace arepa en el campo y que tiene cierta gracia, es más famosa que un periodista que tiene 20 años en los medios de comunicación. Entonces los periodistas, oiga, nos sentimos como con un recelo. Oiga, pero fulana, que es una humilde mujer del campo, un muchacho del barrio que no es bachiller, está ganando más dinero que yo. Y entonces muchos periodistas se sienten molestos y hasta algunos han querido confabularse, oiga el término que utilizo, confabularse con los grandes empresarios para que se proceda a sancionar y a poner impuestos a las redes sociales. ¿Por qué? Porque los grandes periódicos, las grandes cadenas de televisión se han dado cuenta que han perdido la guerra. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos tenemos cadenas monstruosas económicamente, pero nunca han investigado un problema de la comunidad. No, lo que le importa es, fulanita se vistió de esta cosa, que aquel está bien vestido, que fulano se casó con fulana, que a fulano se le vio agarrado de la mano con fulanito. Disparate, que a la gente no le importa esa vaina. Ah, miren, que ahora los perros hay que ponerle la ropa de tal color porque viene la temporada tal. Disparate de medios de comunicación. Es un medio de entretenimiento más que otra cosa. Entonces ahora, ¿qué está pasando con esta generación? Ah, que cuando la policía le da un palo a alguien, inmediatamente hay un teléfono grabando. Ah, que lo que los canales de televisión nos dicen, que hay un basurero o hay un tubo roto entrecito, que hay un hoyo, los muchachos lo dan. Entonces esos muchachos están haciendo un servicio periodístico sin ser periodistas. Óigame bien. No es lo mismo usted poner una inyección que usted ser médico o enfermera. Esas son cosas diferentes. Entonces, el mundo se ha llenado de gente con teléfono, con cámara, haciendo trabajo periodístico sin ser periodista. ¿Dónde está ahora la gran diferencia? El periodista, que realmente se ve como periodista, tú no lo ves en los medios de comunicación diciendo malas palabras, ni tratando temas que tienen que ver con cosas que no sean fructíferos para la comunidad. No, entonces los youtuberos, tú ves que algunos están en un sitio y tú lo ves que consiguen un televisor viejo, ¿no verdad? Y lo ponen supuestamente en un sitio de televisión y cuando dos improvisan o ensayan una discusión, uno agarra y rompe el televisor que no sirve y entonces como te digo, la cuestión de la jerga, el morbo, como dirían algunos, eso es lo que la sociedad hoy día está disfrutando, porque eso es lo que nos han puesto los grandes medios de comunicación, empezando por aquí, por Estados Unidos, desgraciadamente. Entonces, el periodista es el compañero que se forma en una universidad. Esos que andan por ahí haciendo cosas son youtuberos, son lo que sean, pero no son periodistas. Que tienen más popularidad. Les voy a hacer la pregunta. ¿Quién le ha dicho que lo popular es lo mejor? Cuando usted, por ejemplo, escucha un periodista que tiene tiempo en esto, usted lo oye analizando una situación y lo hace bien. Ahora bien, hay muchachos, como le decía al principio, que son buenos, se han preparado, han leído y tienen varias carreras y están en YouTube y no son periodistas y analizan mejor que los periodistas. Entonces, en este mundo que estamos viviendo, hay una competencia, ¿sabe qué? Por ejemplo, miren esto.
Cuando yo estudié comunicación, yo aprendí a diagramar en la universidad, aprendí todo lo que se podía aprender. Por eso, cuando yo llegué a Bonao, yo sabía editar para la televisión. Yo sabía hacer un periódico solito, a mí no había que decirme nada. Yo me fajaba con una tijera, con un bisturí, con papel y a formar la página de un periódico. Yo iba a la capital e imprimía. Yo era fotógrafo, yo era camarógrafo, yo era todo. Óyeme, cuando yo llegué a la universidad, los estudiantes y los profesores tenían 20 años hablando de los estudiantes que estaban tratando de instalar una emisora de circuito cerrado. Entonces, y esto, todavía la universidad no tiene eso. Por ejemplo, en cine, tú te encuentras que la universidad, los estudiantes tienen que sacrificarse para hacer alguna práctica de cine, porque no hay gerencia. ¿Cómo es posible? Oye este dato, escuchen esto, señores. ¿Cómo es posible que el Colegio Dominicano de Periodistas, que pertenezco a esa institución, no sea dueña ni siquiera de una frecuencia de radio? ¿Sabe lo que ocurre cuando usted trabaja en un medio de comunicación grande, Telemicro, lo que sea? Usted se atreve a decir algo del empresario Juan Ramón Gómez Díaz, o de los dueños de Color Visión, o de Listín Diario, o de otro. No se atreve, lo cancelan de una vez. Entonces, ¿qué le garantiza al periodista que quiere ser objetivo que podrá trabajar en un lugar donde no sea expulsado o cancelado por lo que ella ha dicho? Eso nada más se garantiza, por ejemplo, ahora cuando surgen estas plataformas, ¿no verdad? Que son de gente que se arriesgan, porque a veces usted tiene una plataforma, oye, y te llama un general o te llama un empresario, mira, tú sabías que fulano está jodón, te voy a demandar si no lo sacas de tu canal. Y hay mucha gente que lo hace. Óyeme, en Espada Visión, que es el canal nuestro, nosotros teníamos una programación de 7 de la mañana a 10 de la noche. Ahí no había nadie, ningún empresario ni político que se atreviera a llamarnos. En primer lugar, porque estamos en un pueblo pequeño donde todos nos conocemos. Y en segundo lugar, desde que yo comencé el periodismo, sabía lo que venía. Y no he cogido presión absolutamente de nadie. He tenido programas muy atrevidos. Hoy la gente ve que lo que hace Alicia Ortega y lo que hace Nuria Piera, que vayan al Canal 25 de Santiago o a Bonao y chequen lo que era el programa Sin Miedo, que así se llamaba mi programa y así era su contenido, que vayan y busquen los archivos para que vean lo que era un periodismo de verdad. Una vez un empresario del PLD quiso presionarme porque yo tenía anuncios de algunos empresarios del PLD en el gobierno de Leonel Fernández. Y cuando ese empresario me llamó a su negocio, me dijo que si yo no cambiaba la línea del periódico y del programa de televisión, toda la gente del PLD iban a retirarse de la publicidad. Y ahí mismo, como él tenía que pagarme ese mes, yo le dije a él, mire compañero, yo era miembro del PLD, sabe una cosa, la publicidad del mes que acaba de finalizar es gratis. Y en estos mismos momentos lo voy a retirar la publicidad a todos los PLDistas que hay ahí. Y hice una carta. Y cuando se le envié, ¿sabe cuál fue la respuesta? Los otros empresarios me dijeron que si yo estaba loco, que ellos no dejaban de anunciarse en mi medio, aunque se cayera el gobierno. Entonces, si el periodista es responsable y dice la cosa teniendo la prueba en la mano, ocurre algo. La sociedad lo admira, lo respeta y lo defiende. En otro orden, nunca tiene que disculparse. Y en segundo lugar, no tiene que aceptarle cosas a ningún político, ni a ningún empresario, a ningún gobierno. Entonces, los periodistas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ponerse a ver la gente de YouTube que tienen cerebro, aunque no sean periodistas, y entonces adaptarse a la modernidad que hoy día vivimos, porque esto ya no va para atrás. Podrán surgir nuevas plataformas, nuevos mecanismos, nueva empresa que ahorita se llama YouTube y Facebook, ahorita aparecerán otras más y darán más oportunidades, pero esto no lo para nadie. Entonces, si usted como periodista quiere vivir, tiene que actualizarse. Y si usted cree, oiga, usted que tiene el colmado ahora, o que supuestamente usted cree que usted no sabe nada,
Pero si usted comienza a ensayar, usted que es ebanista, o eres peluquera, o arregla uñas, o sabe hacer la habichuela con dulce o la batata, y usted comienza a explicar a la gente cómo se hace eso, ahorita usted también va a ser famoso. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Que todo el que pueda informar algo, que lo haga, porque ya esto es libre para todo el mundo. Estamos en una selva abierta donde todos somos iguales. Usted con un teléfono hace lo mismo que lo que puede hacer uno con una cámara de $50,000. Lo mismo lo puede hacer. Entonces ahí es que vamos. Mi llamado a los inmigrantes, los que llegan formalmente, no a las personas que llegan ilegales. Y alguna gente, discúlpame, alguna gente podría decir, no, que tú no puedes llamarle ilegal. Mire, eso es disparate. Si usted tiene una cédula falsa, usted está ilegal. Ese documento no es suyo. Si usted llegó a un país, sin importar que esté Estados Unidos, Haití, Cuba, lo que sea, y usted llegó sin ser invitado por ese gobierno, o usted tener un documento que le permite tener ese país, usted es ilegal. O usted es ilegal, no importa lo que sea. Si usted entró a una casa y usted no ha sido invitado de esa casa, usted no está acostumbrado ahí, usted está cometiendo un delito. ¿Qué hace usted si de pronto se aparece una gente desconocida en la cocina o en la sala de su casa? ¿Usted se siente bien con ese desconocido? O lo mismo ocurre en un país cuando llega una gente. Porque si yo llego sin documento a este país, yo puedo decir que yo me llamo José y no Agustín. ¿Y cómo va el gobierno a saber eso si mis datos, por ejemplo, no aparecen en los registros de aquí? Tener la Interpol que pedir información a los gobiernos o poner en una posible data mundial que haya para que localicen mis huellas. Entonces, bien, mire, yo me quiero referir a los inmigrantes documentados. Bien, cuando llegamos a este país, la mayoría de las veces con hijos, esposa, o dejamos nuestros familiares por allá, tenemos la necesidad de trabajar. Hay que pagar renta, todos estos gastos de aquí, o tenemos que enviar dinero para allá. Y eso nos lleva a hacer una forma de vida que es ir al trabajo, llegar a la casa, ver televisión, acostarnos a dormir y ahí la misma cosa. Entonces, en ciudades, por ejemplo, de Estados Unidos, que tienen poco atractivo para que el ciudadano salga de su casa, hay que tratar de conocer un poquito la ciudad, las instituciones. Y cuando usted hable con alguien, usted se hace de cuenta que usted está solo en el mundo y usted comienza a decirle a sus amigos lo que debería de haber en la ciudad. Por ejemplo, ¿qué hacen las personas que tienen más de 50 años en la ciudad de Lawrence? Muchas de esas personas nunca han ido a Lawrence Community Walk. No han ido a San Inocente, que está aquí en el Parque de las Ardillas. Ahora bien, hay una política de esas instituciones de hacerle entender a la gente los programas y las cosas que ellos pueden ofrecerle para que usted vaya a bailar, a aprender algo, que usted vaya a jugar una mano de dominó, a conocer a otra gente, en fin. Entonces la sociedad es un poquito compleja cuando uno no está en su país. Entonces, mi mejor exhortación a todos los inmigrantes es que no se queden en su casa. Mire, ustedes saben el hermoso contenido histórico que hay en el Museo de la Jackson, en el número 1 de la Jackson. Ahí hay un museo, señores, eso es gratis, vayan. Que van, oigan, me le voy a dar esta información para que ustedes vean. Yo no sé quién se robó en República Dominicana el escudo del centavo dominicano que mandó a hacer Trujillo. Oiga, grande. Ese escudo debe tener como alguna más o menos de 30 a 40 pulgadas en forma circular. Debe tener como más o menos 30 o 40 pulgadas, o quizás más. Y un día yo, cuando voy por primera vez al museo, me encuentro eso ahí. ¿Qué parece que en el año 1960, ya cuando mataron a Trujillo, eso lo trajeron para acá y lo tiraron a rodar? Y con el tanto pasar por el piso, lo fueron, como le digo, borrando.
desgastando. Y cuando yo vi eso, señores, a mí me dolió que eso en bronce, algo que mandó a hacer Trujillo, quede bonado, el centavo dominicano que esté en un museo de Estados Unidos y que no esté en un museo de República Dominicana. Recuerdo, hablé con Marco Debs, le dije, Marco, por favor, aquí tenemos que hacer algo. Y eso aquí llevándolo para República Dominicana. Y ahí hay cosas increíbles. ¿Cómo usted puede estar en Lawrence y que usted no sepa la historia del reloj de Lawrence, que es el segundo reloj, o era el segundo reloj más grande del mundo? El primero estaba en Inglaterra. ¿Cómo usted no puede saber la importancia que tuvo, no únicamente para Lawrence, sino para toda América, la construcción de las represas que hay en Lawrence que se producen en energía eléctrica? ¿Cómo es posible que usted no sepa que todavía en el año de 1970, más o menos por ahí, en el Parque de las Ardillas se cultivaba trigo? Óigame, ¿cómo es posible que usted no conozca tantas cosas que hay aquí, pero usted está en su casa viendo televisión, diga cansado? Salga a conocer. Ahí también en la S hay otro museo. Salgan a conocerlo. Pregúntenle, por ejemplo, a sus hijos si han ido a un City Hall, el primer nivel, segundo nivel, el sótano. Sus hijos no saben nada de eso. Usted tiene que llevar a su hijo a la policía y decirle al capitán, al que esté ahí, yo quiero que le expliquen a mi hijo cómo funciona la policía, cuáles departamentos hay aquí, igual que los bomberos. En Methuen hay un día al año que hacen como una feria y los niños van con sus padres a los bomberos y les regalan gorritos de bombero y cosas así y esto. Entonces usted tiene que salir y la gente, atención, lo que son directores de instituciones aquí, caramba. Un día me dijo un amigo que los cursos que daban en una de estas instituciones, me voy a respetar el nombre, porque esto puede quizás hacerle daño a la institución. Me dice que ellos hacían las actividades en inglés para que la gente se viera obligada a aprender el idioma inglés. Y yo le dije, coño, discúlpame, porque somos amigos. ¿Cómo tú me vas a decir que una persona que no sabe inglés deja de venir a esta institución, porque aquí todo lo que se dice es en inglés, siendo la gran población latinoamericana? Y el porcentaje de dominicanos es enorme. Entonces es una ridiculez. Por ejemplo, cuando usted va a migración, como me pasó a mí. Cuando yo aplicaba para la ciudadanía, yo no sabía inglés. Y cuando voy, hay una señora que me va a atender y yo le digo, miren, discúlpeme, yo vine a traer estos papeles, a ver qué sé yo qué. I'm sorry. Y la señora no me dijo nada y yo tuve que salir junto con mi esposo y buscar una persona que hablara inglés. ¿Sabe cuál fue la gran paradoja de la vida? Que al ratito me encontré yo con la persona adelante hablando español. Y cuando yo digo, oye, pero ¿y por qué tú no me atiendes en español? Ah, porque me tienen prohibido que en migración yo hable español. Entonces usted me va a decir a mí que habiendo un alcalde, habiendo un gobernador, habiendo esto, que sabe que la gran comunidad de aquí es latina, que haya esos tranques, donde usted no pueda... Miren esto, el City Hall de Methuen, donde yo vivo. No había una sola persona que hablara español en el City Hall de Methuen y tuve yo que ir y distribuir 50,000 papelitos en la ciudad protestando yo solo. Y nombraron a una muchacha que era la asistente del alcalde para que hablara español y atendiera a alguna gente. ¿Usted cree que es posible que usted vaya abajo donde usted tiene que pagar el rodaje, investigar 50,000 cosas y que no se encuentre una sola persona que hable español en Methuen, habiendo tanta gente que hablamos español? Caramba, ¿dónde están nuestros líderes políticos? Entonces, si usted no sale a la calle y usted nomás va al colmadito a comprar una cosa y llega a su casa, usted es de lo que está permitiendo, ¿sabe qué? Que en Lawrence y en Methuen tengamos tanta calle llena de hoyos. A veces yo me pregunto, ¿es que hay un convenio entre los directores de City Hall, los alcaldes y los concejales con los talleres de mecánica para que se dañen los vehículos? Methuen da una vergüenza andar por la calle de Methuen. No hay una sola calle en Methuen que no te llena de hoyo. Y yo le pregunto, ¿por qué si yo voy a la ciudad de Bonao, en República Dominicana, que es una ciudad pequeña que no tiene recursos, tiene toda su calle bien asfaltada, incluyendo todos sus barrios? ¿Y por qué entonces ciudades en Estados Unidos, que somos dueños de petróleo, que tenemos tantos recursos, tenemos las calles que nos sirven?
señores, por usted estar en su casa, por otro estar en su casa, es que la sociedad no funciona mejor. Cuando usted oye que hay algo, oye, vaya, por favor. Cuando aquí se dice que hay algo, no sé, que desapareció, Casa Dominicana, que ahora está el Ateneo, y usted oye que hay algo, vaya para allá, que usted va a conocer algo. Y si usted está ahí y se está hablando de pelota y usted lo que quiere es hablar del agua, tenga coraje y párese y diga que por qué, por ejemplo, no llegan los reportes del agua a la casa. Y por qué, si el agua de Lori Metúen y de otros sitios son tan buenos, porque el alcalde, por qué todo el mundo compra tantos botellones de agua. ¿Ustedes no creen que eso es ridículo? Que el agua diga que sea buena según los reportes que daban y que nadie bebe agua de la llave, que todo el mundo va al supermercado a comprar. ¿Ustedes no creen que eso es como una falacia? ¿Cuál es la realidad de esto? Y eso ocurre, ¿por qué? Porque siempre estamos callados. A veces llaman a alguna gente a unos programas que hay aquí en la radio que dan vergüenza. Por eso yo nunca he trabajado en la radio de aquí, por los disparates que hay. Unos programas que ni siquiera se pueden tratar en un cabaret de mala muerte, en un pueblo de cualquier parte de América Latina, diciendo cosas a cualquier hora del día, en la mañana, en la tarde, cosas que no deberían tratarse. Y eso es lo que van a hablar mucha gente en los medios de comunicación, que yo no sé cómo que se llaman locutores, porque yo entiendo que el locutor es una gente formada, por lo menos en República Dominicana, la gente tiene que formarse para coger un micrófono en los medios que se respetan. Para usted hacer un programa de medios que se respetan, usted tiene que tener cierto porte profesional y un lenguaje que no sea tan ofensivo, y aquí eso da vergüenza. Y ustedes son los que llaman esos programas para hacérselo gracioso, cuando debería de ser una vergüenza que nuestros hijos y la gente que nos visitan escuchen eso. Yo creo que como latinos finalmente, y le doy la gracia, deberíamos de ser más conscientes de que los días en nuestro país, señores, no son una eternidad. Llamen a su gente, al país donde usted está, República Dominicana, Guatemala, donde sea. Llamen a los amigos. Porque cuando usted se pasa en este país 3, 4 años y usted ha dejado de llamar a sus amigos allá, cuando usted llega, usted es un extraño y la gente le sacan los pies. ¿Por qué? Porque usted se olvidó de ellos. No es que le envíe dinero, es que demuestre que usted es un ser humano, que respete y quiera a sus amigos y a sus familiares. Muchas gracias.